En los últimos 25 años se ha producido una transformación tremenda en la Organización Económica Internacional. Durante décadas nos hemos pasado el tiempo diciendo que si los países atrasados crecían más, iban a converger a los ricos, y la verdad es que no convergían. Bueno, pues lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es que efectivamente sí que han empezado a converger. Y además no es ya que empiezan a converger unos cuantos países pequeños del medio de África o de Latinoamérica, sino que están convergiendo hacia esos niveles de renta per cápita elevado los países más grandes del mundo, los que tienen mayor población, ¿no? China, India, Indonesia. Y esto está cambiando completamente, ¿no?, la Organización Económica Internacional. Y hay que reajustarse, ¿no? Y en ese reajuste pues lo que está ocurriendo es que Asia está creciendo muchísimo, este es el mercado con futuro, y Europa y Norteamérica pues están en recesión, están estancados, y las perspectivas son que la próxima década el crecimiento va a ser muy bajo, ¿no? Y esto es lo que obliga a pensar de otro modo y a tratar de reorientar las exportaciones de las empresas pues hacia los mercados que más crecen, ¿no?, donde puedes crecer sin tener que quitar mercado a otros. En un mercado estancado la única manera de crecer es quitando cuota, y lógicamente quitando mercado a otros tienes que pelear mucho más que si simplemente te dejas llevar por la corriente, ¿no?, que es lo que estaría ocurriendo en los mercados que crecen, ¿no? Bueno, realmente ese cambio que señalas de estas dos últimas décadas es espectacular y le afecta muy directamente a España, ¿no? Es espectacular y se observa sobre todo en la evolución de dos variables. La primera es hacia dónde se dirigen las inversiones, porque en la formación bruta de capital fijo el peso de las economías asiáticas es enorme en este periodo por dos razones. Primero, porque es donde están las expectativas de mayor crecimiento, y en segundo lugar, además, porque son economías que tienen los procesos de acumulación de capital, de formación de capital, todavía bastante atrasados, y están dedicando unos esfuerzos inversores, unas proporciones de su PIB a la formación de capital, pues en todos los casos superiores al 30%, ¿no?, lo cual es muchísimo. Y también se observan las exportaciones, porque no solamente son economías que crecen mucho, sino que además están muy abiertas al exterior, se han convertido en las fábricas del mundo, sobre todo de manufacturas. Y esto tiene consecuencias directas sobre la economía española, porque España forma parte del grupo de países que desde el punto de vista de lo que son actualmente los desarrollados se incorporaron más tarde al proceso, ¿no? Son la periferia de los ya desarrollados, en el caso europeo incluso geográficamente, ¿no? Y lo hicieron a base de conseguir producir con menores costes manufacturas que vendían bien en el exterior, y también de algunos servicios como el turismo, ¿no? Pero ahora, en el caso de las manufacturas, la competencia de Asia es directa en muchos mercados, en muchos productos, y ese es un desafío enorme. En la situación actual lo que tienes son dos problemas, un problema a largo plazo y un problema a corto plazo, ¿no? A largo plazo, España tiene que regenerar su patrón de crecimiento y su modelo productivo, en buena medida por lo que estaba diciendo ahora Paco, ¿no? Los nichos de mercado en los que habitualmente hemos estado vendiendo son aquellos en los que ahora hay más competencia desde las economías emergentes, y por tanto tenemos que evolucionar hacia otro tipo de especializaciones donde podamos escapar un poco de esta mayor competencia, y ese es el problema de largo plazo, ¿no? Luego, a corto plazo, pues tenemos un problema de demanda, que no se vende, las empresas no venden. Y este problema tiene muchas causas, ¿no? Por un lado, hay mucho desempleo, tenemos una presión fiscal creciente, tenemos las administraciones públicas que tienen que recortar y recortan, por tanto, demanda de productos, y tenemos unos agentes económicos muy endeudados, Consecuencia del periodo de crecimiento, hubo un crédito muy fácil, hizo que tanto las empresas como las familias se endeudasen extraordinariamente,
Esto ayudó a que durante ese periodo hubiese una gran demanda de productos, porque no solo compraba la gente que tenía renta, sino la gente que no tenía ingresos, no tenía tantos ingresos, pero podía endeudarse. Ahora, claro, tenemos la situación contraria, ¿no? La gente tiene que devolver ese dinero y, por tanto, aunque estén ingresando, no gastan porque tienen que devolver. Esta es la situación actual. Claro, va a hacer falta bastante tiempo para que estos balances de empresas, de familias, se recompongan, de empresas, de familias y de las administraciones públicas, y que vuelva a haber demanda para la producción nacional. Es en esas circunstancias en las que la demanda externa de exportaciones pues tiene que ser la componente fundamental del crecimiento a corto y medio plazo. Bueno, un aspecto que relaciona directamente lo que antes comentábamos sobre los cambios que se están produciendo en la economía mundial y los retos del crecimiento en este momento, es que en realidad el crecimiento mundial no está siendo bajo, porque la crisis fundamentalmente es una crisis de las grandes áreas desarrolladas que, además de los problemas financieros que la han precipitado, refleja la dificultad de responder a los desafíos competitivos que se derivan del fuerte crecimiento, de la fuerte competitividad de esas economías emergentes, ¿no? Pero esas economías siguen creciendo, aunque hay dudas sobre la solidez de ese crecimiento, porque también pueden estar acumulando desequilibrios, pero siguen creciendo y constituyen una oportunidad de cara a la recuperación de las economías desarrolladas que ahora están estancadas. Por ejemplo, desde la perspectiva española, casi se podría decir que constituyen la oportunidad, porque las otras palancas para estimular la demanda previsiblemente van a estar, son muy débiles, cuando no negativas, pero previsiblemente van a estar debilitadas todavía durante unos cuantos años. ¿Qué componentes de la demanda pueden contribuir a salir de la crisis? Se encuentra que casi no hay más que las exportaciones, porque el consumo se encuentra frenado por el desempleo y el endeudamiento de las familias, la inversión por los excesos de capacidad acumulados, además de por los problemas de sobreendeudamiento, y el sector público porque tiene igualmente desequilibrios financieros, pero además necesita cumplir con objetivos de ajuste que han sido marcados con mucha intensidad, sobre todo por los criterios europeos, y que tampoco permiten confiar en que va a haber estímulos del sector público por el lado de la demanda. De manera que al final hay que mirar con mucha atención a las exportaciones. Un aspecto que a veces se olvida en el caso de la economía española es que la economía española, en términos de exportaciones, es todavía una economía bastante cerrada. Se ha avanzado muchísimo, pero históricamente la economía española ha sido una economía bastante cerrada, ha crecido mucho, y lo importante es la relación entre exportaciones y producción. Como ha crecido mucho, creciendo las exportaciones a esa misma velocidad que crecía el producto, te mantienes constante en términos de apertura. Sin embargo, las economías avanzadas, cuanto más desarrolladas están, más abiertas son. ¿En qué situación está la economía española en estos momentos? Pues que para su nivel de desarrollo económico y su situación geográfica, está algo así como un 40% más cerrada que la Unión Europea. Y ese es uno de los grandes retos. Los grandes retos desde el punto de vista del sector exterior español son la cantidad y la calidad. Es crecer ese 40%, que también puede ligarse con los déficits por cuenta corriente que ha venido teniendo la economía española en la última década. Esos déficits por cuenta corriente han llegado al 10% del PIB. ¿Qué significa esto? Pues que, dado el nivel de producto y de renta que tiene el país, importa un cierto volumen. Y, lógicamente, para que la economía esté en equilibrio, debería exportar el mismo volumen. ¿Cuánto le falta para compensar la importación que desarrolla esta economía al nivel que tenemos? Pues le falta un 10% del PIB. O sea, las importaciones se quedarían igual, pero hay que elevar las exportaciones hasta alcanzar el volumen que el país necesita importar, dado sus niveles de consumo y sus niveles de inversión.
Bueno, pues este 10% del PIB que falta en exportaciones, cuando uno tiene en cuenta que las exportaciones son el 20 y tantos % del PIB, pues significa que al menos habría que estar pensando en ese objetivo de entre un 40 y un 50% de incremento del total de exportaciones. Esto en el aspecto cuantitativo. Luego tenemos el aspecto cualitativo. Como comentaba anteriormente Paco, la economía española pues está especializada en líneas generales, aunque es una economía muy diversificada, pero está especializada más bien en aquellos productos de menor sofisticación tecnológica y en los segmentos más bien bajos de calidad. En esos segmentos y en esos productos es donde ahora la competencia desde las economías emergentes es más intensa y es necesario evolucionar. Y tú no puedes tener o pretender tener salarios de país desarrollado con producciones de sofisticación productiva de país en desarrollo, ¿no? Y este es el reto que tenemos en términos cualitativos. Claro, no va a ser fácil, va a hacer falta tiempo y va a hacer falta que primero tener claro que esos desafíos están ahí y que hay que trabajar para llegar a superarlos. Y después pues ir adelante con el capital humano, con el apoyo público y con la mentalización de las empresas de que la salida para el corto y el medio plazo es la exportación, y la exportación sobre todo a los mercados que más crecen, ¿no? Que son los mercados asiáticos y latinoamericanos. Bueno, lo que ha sucedido en los últimos años, es decir, el cierre de una parte, prácticamente de la totalidad del déficit de la balanza comercial, aunque refleja varias circunstancias, también la caída en el nivel de actividad y el freno que eso significa para las importaciones, en las cuales hay muchas que tienen que ver con la inversión, pero en todo caso yo creo que también refleja que los incentivos empiezan a lanzar señales claras a las empresas y que muchas de ellas están en esa dirección, de que efectivamente ahí hay un desafío y una de las oportunidades más claras para lo que puede ser la recuperación, ¿no? En el sector exterior, porque la demanda interna previsiblemente no va a tirar mucho, no lo está haciendo ni va a hacerlo de manera inmediata. Entonces yo creo que la parte del tejido productivo que ya ha respondido tiene que ir seguida, tiene que arrastrar a otra parte muy importante del tejido productivo que se tiene que mover en esa dirección. Lo que pasa es que en eso no todo son facilidades, porque, por ejemplo, el tamaño de la empresa, que es en promedio muy pequeño en España, significa una dificultad desde ese punto de vista. Ahora, hay muchas empresas que no se pueden plantear la exportación y una exportación diversificada a muchos mercados y lejanos, porque está fuera de sus posibilidades. Por tanto, para que esos objetivos que tú señalas sean factibles, además tendrá que contribuir el cambio del tejido productivo en la especialización y en otras características del mismo, ¿no? Como el tamaño. Sí, yo sobre lo que has comentado la pequeña empresa, voy a decir una cosa que sonará a sacrilegio, ¿no? Y es que efectivamente tenemos un problema de empresas demasiado pequeñas, pero resulta que primamos el pequeño tamaño, que cada vez que hay que hacer una reforma y cada vez que hay que tocar la estructura fiscal, lo que se hace es buscar la manera para que las empresas pequeñas puedan seguir siendo pequeñas. Y debería ser todo lo contrario. O sea, el sistema fiscal y el sistema legal lo que debería es incentivar y forzar a las fusiones de empresas. Y el cambio intergeneracional cuando una empresa pasa de padres a hijos y tal, que justamente parece que lo que hace el Estado es buscar la manera de que ese tránsito se pueda producir manteniendo una empresa familiar, en realidad debería ser lo contrario. O
O sea, lo que hay que facilitar es que esas empresas familiares, cuando llega el momento del tránsito, se conviertan en sociedades anónimas, se fusionen con otras empresas y alcancen un tamaño suficiente justamente para generar innovación y para llevar a cabo exportaciones. Claro, políticamente esto, como digo, es un sacrilegio, ¿no? Porque, bueno, pues parece que sobre todo en ciertas regiones españolas, pues lo de la pequeña empresa y la empresa familiar, pues es fundamental y parece que lo que tiene que hacer el gobierno es siempre apoyar esto y que pueda seguir ahí eternamente aquello siendo pequeño. Pero desde el punto de vista de la eficiencia económica y de los problemas que tiene el país, las políticas deberían estar orientadas a justamente fusionar empresas y hacerlas evolucionar desde esa estructura familiar hacia una estructura más moderna. Bueno, el problema de la empresa no es que haya muchas pequeñas, es que hay, porque las empresas tienen que nacer pequeñas, ¿no? El problema es que el tamaño medio no crece y cuando se compara España con otros países, lo que se observa es que el peso en el empleo de las microempresas, de las de menos de 10 trabajadores, es mucho mayor que en las economías que son más productivas que la nuestra, ¿no? Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en que hay que hacer compatible el apoyo a la pequeña empresa en la medida en que eso signifique el apoyo al surgimiento de nuevas empresas, pero no el apoyo a que las empresas no crezcan, y si hay condiciones regulatorias, fiscales, etcétera, que favorecen que algunas empresas decidan no crecer, eso es malo para la economía española, porque eso quiere decir que no crece el tamaño de la empresa y tampoco crece la productividad ni las oportunidades de internacionalización.